Hola, buenas tardes y gracias a todos por acompañarnos este viernes de marzo. Bueno, pues hoy tenemos un poeta muy interesante, ¿no? José Antonio Alfonso, un poeta que ha estado muchos años vinculado al mundo del periodismo. A mí me gusta mucho la literatura que hacen los periodistas, más que la literatura, la poesía que hacen los periodistas. ¿No? Creo que hay un género literario dentro de la propia poesía que son los periodistas. ¿No? Aquí en la editorial hemos publicado a varios poetas que han estado toda su vida haciendo titulares, viviéndolos y sintiéndolos, ¿no? Y trabajando con ellos. ¿No? Los poetas periodistas hacen una poesía muy peculiar, ¿no? Una poesía donde el periodismo muchas veces queda a un lado. No desaparece del todo, nunca desaparece del todo algo que forma parte de su vida de una forma tan intensa, pero sí ocupa sitios como paralelos y en el centro hay otra poética y otra forma de ver la vida. ¿No? El libro sin titular de José Antonio Alfonso me parece muy interesante en este aspecto. ¿No? Es un libro de un periodista, pero también es un libro de un poeta con una gran sensibilidad y con un poeta que además escucha su entorno con mucha ironía, con mucha lucidez y sobre todo habla en muchas ocasiones de la debilidad del ser humano y de la forma de afrontarla y vivir en su entorno. A mí es un libro que me gustó mucho, ¿no? Es un libro del que me habló un librero, un amigo librero, y eso no, ya me pareció interesante de los libreros, los pocos libreros que quedan con que lo son por vocación y que llevan la librería en el alma, son muy exigentes, ¿no? Y hablan muy poco de autores y recomiendan muy pocos libros a los editores, ¿no? Pero aquí sí, hubo un librero muy conocido en Madrid al que yo admiro, que me llamó para hablarme de este libro y lo leí con mucho interés, ¿no? Y la verdad es que la lectura me gustó mucho desde el principio, ¿no? Creo que hay un autor que tiene además un sentido del ritmo especial, que conoce, que maneja muy bien la metáfora y que además sabe encontrar siempre mucha luz, mucha brillantez en sus poemas, ¿no? Así que yo estoy muy contento de traerlo aquí en este Ateneo Online, ya estuvimos también disfrutando de su voz en el Centro Riojano y creo que hoy vamos a estar aquí muy a gusto escuchándole leer los poemas sin titular, ¿no? Nada, la Ateneo Online, pues bueno, ya sabéis cómo funciona, es una forma nueva de hacer los actos todos juntos estando cada uno en su casa. Pero el que lo quiera, luego el poeta se quedará con nosotros y podrá firmar los libros a los que lo queráis y os llegarán a vuestra casa sin gastos de envío, ¿no? Para que sea exactamente igual que si todos estuviéramos juntos. Así que nada más. Muchas gracias y os dejo con José Antonio Alfonso. Buenas tardes, como dice Pablo, mi nombre es José Antonio Alfonso y yo simplemente quiero contextualizar este libro. El libro nace de la necesidad de una reflexión personal sobre los cambios que se han producido en los últimos tiempos, sobre los cambios en los que hemos estado viviendo. Me refiero a cambios personales, como no, pero también vitales, sociales e incluso políticos. Con esta reflexión lo que yo pretendo es arrojar luz sobre mí mismo, buscar mi naufragio, cuáles son los restos e intentar recolocarme en la vida. Para ello lo que hago es escribir sin titular, que lo estructuro en dos partes fundamentales. Una, la primera, que analiza esos cambios que os estaba comentando, y la segunda se centra en las personas que me han acompañado a lo largo del tiempo en el que yo he estado escribiendo sin titular. Hay personas que están explicitadas en el libro y otras que no, porque he pensado que muchas de las que no están explicitadas pueden sentirse de alguna manera identificado con lo que yo cuento en este libro y he querido dejarlo abierto para que ellas puedan poner su nombre. Preguntaréis por qué titular un libro sin titular. La explicación es muy sencilla. Yo procedo, como comentaba Pablo, del mundo del periodismo. En el mundo del periodismo, una de las cosas fundamentales que existen es el titular. El titular es importantísimo en periodismo, es muy difícil hacer un buen titular. Yo llevo 40 años haciendo titulares y ha llegado un momento en el que no quiero titular más. Quería dejar el libro sin titular para que cada lector, cada lectora ponga el titular que más le atraiga, el que más le convenga. Me he sentido, y por eso voy a leer el primer poema que se titula Sin titular 1, que es una guía de lectura, me he sentido en la obligación de hacer como esa pequeña guía de lectura para que entendieseis por qué este libro se llama Sin titular. Ya paso directamente a la lectura. Sin titular 1, guía de lectura. Descarto el titular porque quiero que leas hasta el último verso.
Tantos años viviendo de frases iniciales e iniciáticas me han enseñado que no siempre en el comienzo hallas lo que buscas. Rehuyo la sentencia, la contundencia, la síntesis, cansado de que una frase sea suficiente, incluso te satisfaga. Hoy te deseo íntegra. Quiero que arañes con fuerza hasta la última letra, que la extrujes y después me sonrojes porque no use la adecuada. Solo si tú lo deseas. Hubo quien me enseñó a titular, también dejó escrito: siempre se dice la palabra que sobra y la palabra justa no se dice. Escribe el paréntesis, no tengas prisa, tal vez de él nazca el titular que expresa una vida. Prefiero tu grafía de 3 puntos inconcretos. Hay un momento en el que cambias la capucha por el sombrero. ¿Quiere decir que la lluvia ha cambiado? Empapa más o menos, o tal vez anega, la capucha o el sombrero, o la lluvia, un estado de ánimo. La capucha es rápida, eficaz, un gesto, y el sombrero debe pensarse. El sombrero es sutil, inquietante, enmascara, y la capucha esconde. Desconozco si la metamorfosis responde a confusos preceptos. Sé que nadie le preguntó a la lluvia. En la oficina del paro huele a una mezcla de tabaco, fumado a escondidas, y desinfectante, el de la bayeta sucia que con urgencia lamió la formica. Es su boca, es su ropa, es su alma. Me mira y tal vez no me ha visto. Espero. Hasta que desliza su condena, porque interroga, no pregunta, sin saber lo que afirma. Es inaceptable el estándar que encajona una vida, aplicando el patrón, preciso sustantivo, de gobierno. Lo intento por rémora, porque los perdidos fuimos educados en el desaliento. El freno no es una opción, porfiar, empujar, seguir. Oye, no escucha. Anota algo y permanezco bajo sospecha, arrestado por un alma oxidada que evita mi respuesta, atenta a sus preguntas. Afronto el último acto. Ahí está todo, insisto, despidiéndome de un ordenador convertido en jarrón chino. Adiós. ¿Para qué decir más? A usted no le interesa y yo estoy cansado de rasgar mi piel buscando algo que le satisfaga. Prometo concretar mi vida en un momento de calma. Ahora desaparecido, instante esquivo. No sé si se fue o si existirá. Confundo los tiempos verbales, conjugo pasado, anuncio infinitivo y espero que algo suceda. Cada minuto que muere me convence. Me perdí y permanezco a oscuras palpando con las manos agrias, esculpándome el tiempo. La vida se deshilacha y me recuerda la estampida de un árbol, las raíces colonizadoras de tierras lejanas. Lo concreto requiere orden, método, voluntad, y yo me culpo ciego. A los 57 años pretendo una nueva destreza, rezar para que no ocurra. Nunca recé y lo estaré haciendo mal, muy probablemente, pero no sé dónde asirme cuando tignan de negro el color, escupen sobre la voluntad de tantos esfuerzos y a golpes retuercen la historia, garrapatean, esputan y golpean. Deben sentirse ilustres mercenarios de una guerra que no sé si han declarado abiertamente. Ríen y sacan pecho como lo que son, esbirros consentidos y miserables, de quienes censuran versos y martillean la memoria, pretendiendo acallarla en polvo. Una condena tibia atrincherada en los despachos. Qué fácil hacen las trampas
los descendientes de la sombra, hijos de la cuneta escondida. Borrón y cuenta nueva dicen, mientras la impunidad se filtra bajo las puertas. No encuentro mi sal, instrucción para sofocar mi ahogo, para que nadie cierre mis ventanas, para veros volver cada noche, recurro al conjuro, a la letanía, a la oración, rezo. Hace tiempo escribí: ojeador marino, horizonte sin propósito, me ausento y en ocasiones encuentro. Reafirmo con seriedad ese deseo. Anhelo cada sílaba que han llenado de esputo risueño diciendo, también quiero. Los que siempre tienen la respuesta me asustan. Los que aseveran seguir sin descanso me abruman. Los que apelan al tú puedes me agotan. Ignoro mi respuesta, no peco por estar cansado, y sin pesadumbre he dado la voz de alerta. Quiero ser ojeador marino, ausente de los catálogos profesionales, y perseguir las olas sin tocarlas, esas en las que buscáis descanso y negáis como vida, hasta ausentarme sin tiempo en mi encuentro. Seré ojeador marino, horizonte sin propósito. Alguna mañana, antes de marcharte, en ese momento de urgencia, te pido sosiego y te acuestes unos segundos más. Ese instante que te retrasa me ofrece vida. Estás desnuda, recién duchada. No me ha despertado el agua que ha hecho cascada, ni el repicar de los aceites. Es otro el sentido de mi alerta. Hueles a claridad, a comienzo. Accedes y casi te duermes, pero la mañana trepida, me vence. Cuando te vas, me acurruco junto a ese olor, con esmero para no aplastarlo, aproximándome hasta que nos rozamos, sin tocarlo, para que no huya, y así poder recordarte en mi día de soledad. Has perdido el tren, seguramente ha pasado de manera indebida. ¿Y qué refleja esa pérdida? Tal vez la osadía de que el mundo funcione a la velocidad que uno desea. Esa es la óptima, la verdadera. Hace tiempo que no sueño con el patio del colegio, aquel en el que las gestas se hacían sobre cemento. Mis excusas ocupan la conciencia nocturna en la que mezo lo que fue, y ahora escurre diluido. Hace tiempo que no sueño contigo, escondido de lo que me recuerdas, sorpresa de dioses desasosegados, confusos y esquivos. Mi ánimo se torció una mañana, de viento inesperado, y no acierto a barrer la hojarasca que me sepultó. Amigo, si nos soñamos seremos los dioses de nuestro sueño. Abrirás la puerta de mi escondite y me liberarás. Eso sueño. Pues esto que habéis escuchado es parte de Sin titular, un libro, como os comentaba al principio, que lo único que pretende es realizar una reflexión sobre lo sucedido a nivel personal y colectivo en los últimos tiempos. Antonio Alfonso, yo creo que ha dado una lectura muy cercana y ha podido dar en 2 o 3 pinceladas lo suficiente para que sepamos y conozcamos por dónde va su libro, que es luego una obra muy interesante. Y yo creo que es la primera de unas cuantas obras poéticas que la verdad es que van a ir creciendo con el tiempo. Así que nada más, muchas gracias a todos por acompañarnos. Y bueno, lo que ya he contado antes, ahora José Antonio y yo nos quedamos aquí un rato y él podrá firmaros y dedicaros los libros a todos los que queráis y lo tendréis en vuestra casa en unos días. Muchas gracias y aquí en el nuevo Ateneo Online seguiremos como siempre luchando, viviendo, sintiendo y amando la poesía.